La lucha contra el COVID-19 en América Latina se juega principalmente en áreas urbanas. Recordemos que es la región más urbanizada del planeta, pero también es la región que concentra la mayor desigualdad económica y social. Algunas ciudades se encontraban en mejores circunstancias que otras para confrontar este problema, pero la gran diferencia radica entre aquellas ciudades que logran movilizar sus recursos internos y maximizar todo su potencial, canalizando a través de una estrategia las diferentes dinámicas a su interior. Me refiero a las dinámicas del sector salud, el sector económico productivo, del sector agrícola, las universidades, etc. Mientras que aquellas otras ciudades que no han logrado constituir una respuesta conjunta ante el problema están en este momento atravesando muchas dificultades. En el ánimo de destacar algunas experiencias concretas que puedan inspirar soluciones en otros contextos, quisiera compartirles el caso de la ciudad de Rosario en Argentina. La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, alberga aproximadamente 1.300.000 habitantes. El primer caso de un fallecimiento por COVID-19 en América Latina fue declarado en Argentina. El día 3 de marzo fue declarado el primer caso a nivel nacional y recién 11 días después se declaró el primer caso en la ciudad de Rosario. Al día 30 de abril, según información de la página web de la Intendencia Municipal de Rosario, Argentina contaba con 4.285 casos confirmados de COVID-19 y 216 decesos, mientras que la ciudad de Rosario a esa fecha contaba con 98 casos confirmados, 53 casos sospechosos y un deceso. Evidentemente estas cifras están sujetas a la evolución que tendrá la pandemia y a la efectividad que tendrán las estrategias nacionales y locales. Hay que señalar que Argentina atravesaba antes de la pandemia una severa crisis económica que estaba traducida en una devaluación muy fuerte de su moneda. A pesar de estas condiciones, durante los últimos 20 años el gobierno de la provincia y de la ciudad han invertido de manera constante en el sistema de salud pública, especialmente en infraestructura y en desarrollo de capacidades del personal. Pero también hay otro factor que juega un rol muy importante en todo este proceso y en la estrategia que está llevando a cabo Rosario. Y me refiero a la estrecha coordinación que juega el poder público junto con el sector privado. Citaré dos casos. El primer caso es el del sector empresarial textil. Las empresas que conforman parte de este sector han adaptado su sistema, su línea de producción para producir indumentaria que es distribuida al personal de salud de la provincia y de la ciudad, especialmente vestimenta y los barbijos o las mascarillas protectoras. El segundo caso es el rol que está jugando en este momento el polo tecnológico, coordinando acciones con redes empresariales, escuelas técnicas, asociaciones profesionales y voluntarios, y están produciéndose máscaras faciales protectoras que son distribuidas de manera gratuita al personal del Hospital Carrasco y del Hospital Clemente Álvarez. De este modo, el Polo Tecnológico ha puesto a disposición de todos estos actores el espacio Maker, un espacio principalmente diseñado para albergar a emprendedores e innovación. Y hoy en día, que está equipado por impresoras 3D, está produciendo estas máscaras que son distribuidas de manera gratuita al personal de salud de la provincia y de la región. De este modo se ha creado una red de producción solidaria y voluntaria que está permitiendo acceder a este tipo de insumos y garantizar que el personal de salud esté adecuadamente equipado. La lógica de esta intervención se puede resumir en lo que declaró el intendente de la ciudad a través de su cuenta de Twitter, que fue: protejamos a quienes nos protegen. A modo de conclusión, yo diría que la estrategia de la ciudad de Rosario se basa en tres pilares. El primero de ellos es atender de manera consistente al sector de salud pública a través de la inversión, tanto en infraestructura como en desarrollo de capacidades. El segundo elemento es el de coordinar estrechamente con las diferentes dinámicas internas, especialmente el sector privado. Y el tercer pilar es el de darle coherencia a la acción, canalizándola a través de una sola estrategia, que es aquella de proteger a quienes nos protegen. Considero que la experiencia de Rosario contiene un potencial altísimo para inspirar soluciones que puedan ser adaptadas en otros contextos. Si usted conoce alguna experiencia que tenga este similar potencial de inspiración, puede ponerse en contacto conmigo. Debajo tiene mis coordenadas para poder de manera conjunta documentar estos casos y poder compartirlos a través de este canal, porque pienso que hoy más que nunca es importante poder difundir este tipo de información
y poder mostrar este tipo de casos porque es una fuente de inspiración para adaptar soluciones que puedan darse en otros contextos completamente diferentes. Agradezco mucho por su atención y si este video le ha motivado puede darle al botón de like, abonarse al canal y compartirlo a través de sus redes sociales.